dia a tothom. En el dia d'avui volem tractar aquí la fiscalitat autonòmica a través d'un magnífic treball que el Consell ha presentat a través del REA. Va ser presentat recentment a Madrid i tenim la sort que és en la primera comunitat que avui tocarem el tema. Aquest acte d'avui hauria d'haver estat presentat i moderat per la nostra presidenta i membre de la comissió del Consell Directiu del REA, la Carme Jové. Per motius professionals no hi ha pogut ser i m'ha demanat que fes jo aquesta presentació. En primer lloc, agrair a través del Consejo a tots els mitjans que ha posat el REA cada vegada que demanem estan per ajudar-nos i per atenció als ponents que ens acompanyaran a continuació. El que em correspon és canviar una mica y parlar en castellano. Buenos días a todos. Acabo de decir que estoy aquí como presentador moderador por petición de nuestra presidenta y la miembro del Consejo Directivo del REA, la Carme Jové, que por motivos profesionales no puede estar hoy aquí. Y para mí es un placer el poder recordar de viejos tiempos, de cuando estuve incorporado en todo el tema del REA, del cual solo puedo hablar del magnífico trato personal, tanto profesional, que se me dio. Dicho esto, y dar las gracias, las hago expresivo en primer lugar a nuestro presidente Agustín Fernández, que también nos va a tener la satisfacción de tenerlo como ponente. Y en este orden de ponencias, el tema de hoy está preparado en 6 partes. Va a empezar en la primera parte hablando de todo el tema de recaudación el presidente del REA, Agustín Fernández. A continuación, la responsable de los servicios de consultas del REA, Raquel Jurado, nos hablará de las principales novedades dentro de la fiscalidad en cuanto a temas de renta. Le seguirá el director del Servicio de Estudios, Rubén Jiménez, que en una primera aportación nos hablará de las medidas fiscales aprobadas para las comunidades. A continuación de ello, la directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia, María José Portillo, nos hablará de todo el tema de los impuestos propios. Y para finalizar, habrá un complemento de un tema a modo expresivo en cuanto a ejemplos, que lo volverá a reiterar Rubén, y acabaremos la sesión con las conclusiones que va a exponer nuestro presidente de la Comisión. A todos ellos, en nombre de la comisión del colegio, darles las gracias. Ya lo he dicho antes, estamos súper contentos. Siempre que hemos peticionado algo al REA, hemos sido muy bien atendidos, cosa que es de agradecer. Al final puede haber un pequeño turno de preguntas que avanzo y reitero que la sesión de hoy es una sesión puramente técnica. Queremos aprovechar este buen trabajo que ha hecho el REA para saber cuál es toda la materia impositiva y concretamente la que más afecta a nuestra comunidad. Otra cosa, y que debemos obviar de todas las maneras, es entrar en controversia política. Pagaremos más, pagaremos menos, estamos en Cataluña y esto es lo que hay. Y en esta línea tenemos que evitar cualquier cosa que no sea técnica. Dicho esto, no me queda más que ceder la palabra a nuestro presidente, don Agustín, para que empiece la sesión. Gracias a todos los ponentes. Bueno, buenos días a todos. En nombre del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, muchísimas gracias al colegio por contar con nosotros para hacer esta presentación en el día de hoy. Gracias al colegio representado por su decano Carlos Puig, por su presidenta de comisión de fiscal Carmen Jover y compañera en el consejo directivo, y gracias a José María Coma por la presentación que nos ha hecho. Como decía, es un placer para nosotros el estar aquí y el poder ayudar o el poder poner nuestro granito de arena a cualquier colegio que nos llame para explicar esto. Quería hacer una mención específica
dado que José María ha hecho referencia a su paso y a su estancia de bastantes años en el Consejo Directivo, para decir que para nosotros, para los que hemos compartido años con él en el Consejo Directivo, pues simplemente podemos darle las gracias a él por su aportación profesional, siempre con criterio, siempre con buena idea, siempre con finalidad constructiva, y luego por su gran calidad humana, y porque creo que todos los que hemos estado con él podemos estar satisfechos de gozar de su amistad y del cariño que mutuamente y recíprocamente nos profesamos. Dicho esto, vamos a empezar con lo que corresponde. En esta primera parte, que hace referencia a los datos y a los números de recaudación, podemos observar en el primer cuadro que tenemos en la pantalla, en el cuadro número 2, cómo va evolucionando la recaudación tributaria del Estado en su conjunto. Es importante tener en cuenta que en el análisis que realicemos, en el 2020 nos encontrábamos con una caída del PIB de un 10,8% y en el 2021 con una subida de un 5,2%. Todo ello en un marco inflacionario de un periodo donde, como todos sabéis, se cerró el año 2021 con una inflación del 6,5%. Si observamos el cuadro, vemos que en el impuesto sobre la renta se obtiene una recaudación de un 7,5% más que en el año 2020. ¿De acuerdo? Realmente eso es trascendente o sí es significativo, pero más significativo es el hecho de que en relación al año 2019 nos encontramos con un 8,81%. Año 2019 que vamos a utilizar durante toda la exposición casi como referencia, dado que el año 2020, pues obviamente está muy condicionado por la situación sanitaria provocada por la crisis del COVID-19. Otro dato importante es que la recaudación por IRPF supera por cuarta vez lo recaudado en el año 2007. Es un 30,2% superior. El año 2007 es otro de los años que tomamos también como base o como referencia de comparación por ser, ya lo denominamos en nuestros informes desde hace mucho tiempo, el último año, digamos, normal previo a la crisis económico-financiera de los años 2008-2012. ¿De acuerdo? En cuanto al impuesto sobre sociedades, observamos que en el 2020 cae aproximadamente un tercio sobre 2019. Este era un impuesto que su recaudación venía incrementándose poco a poco desde el año 2014. ¿De acuerdo? También aquí nada es comparable al año 2007, en donde la recaudación estaba en prácticamente el doble de lo que tenemos a día de hoy, ¿de acuerdo? En el último año previo a la crisis. El incremento de recaudación del año 2021, bueno, pues es de un 12,2% respecto al año 2019 y también superior al año 2020 en un 67,92%. Eso es una barbaridad. ¿Por qué se explica esto? ¿O cómo se explica? Bueno, principalmente por las empresas del IBEX 35. Hay que tener en cuenta que estas empresas en el año 2020 tuvieron unas pérdidas de 8.200 millones de euros y, sin embargo, en 2021 sus beneficios fueron de 55 millones de euros. Si vemos el total de los tributos recaudados por el Estado, observamos que la recaudación aumenta un 15,2% respecto al año 2020. Entendemos que el motivo es la mejora de las condiciones sanitarias que han provocado o han permitido que se incremente la actividad y, obviamente, como dije antes, también se ve influenciado por la inflación interanual del 6,5%. Si nos pasamos al cuadro número 3 y vamos analizando el impuesto sobre patrimonio, vemos que en este tributo en el año 2008 se llegó a recaudar 1.143.000 euros. ¿Vale? Perdón,
2.360 millones de euros, disculpas. Mientras que en 2019 se recaudan 1.000 millones menos, 1.355. Principalmente, la explicación viene dada por los cambios normativos que se empezaron a aplicar en 2012, en donde prácticamente todas las comunidades tienen un mínimo exento de 700.000, algunas lo tienen inferior, la exención de vivienda habitual de los 300.000 y también la influencia de la Comunidad de Madrid y su bonificación del 100%. Si nos pasamos al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con una recaudación de 2,5 millones de euros en el año 2019, que es el último dato del que disponemos, vemos que realmente durante la crisis se ha venido manteniendo en una recaudación más o menos estable. Principalmente pudiera ser porque las normas de valoración de los inmuebles que se aplican de acuerdo a la normativa del impuesto no han descendido tanto como quizá lo pueda haber hecho el mercado inmobiliario en realidad. Y luego hay que tener en cuenta también que en este impuesto las comunidades autónomas, haciendo gala de su facultad normativa, han mantenido también una tendencia uniforme, pero siempre tendente a rebajar la carga impositiva, principalmente cuando los beneficiarios, bien por herencia o bien por donación, son familiares cercanos del causante o del donante. En cuanto al ITP y a la AJD, nos encontramos con que en 2011 tenía una recaudación de menos de 4.000 millones de euros, ¿de acuerdo? En la parte que corresponde a impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y en 2019 tiene 6.900.000, aproximándose poco a poco pues, a aquella cifra que se podría considerar récord de auge del mercado inmobiliario del año 2007, en donde estábamos en 8.100 millones. Perdón. Entonces, también en el ámbito o ligado al sector inmobiliario, la regulación por AJD, que en 2014 era de 1.500 millones de euros, nos encontramos con que a día de hoy, datos del 2019, tiene 1.000 millones más, 2.500 millones de euros, lejísimos de los 7.800 millones del año 2017. Hay que tener en cuenta también que aquí, tanto en el ITP como en el AJD, se ha producido en los últimos años un incremento de tipos impositivos. Y para finalizar esta parte referente a números, dicho de algún modo, en el cuadro número 7 podemos ver una referencia a los tipos de gravamen en los impuestos personales de nuestro entorno de países de la Unión Europea. Podemos observar que si consideramos el marginal máximo de nuestro impuesto del 45,5%, pues este se encuadra en la media de los que tienen el resto de nuestros socios de la Unión Europea. Si bien no podemos olvidar que hay varias comunidades autónomas que tienen un marginal agregado superior al 50%. Por ejemplo, en La Rioja un 51,5%, en Valencia un 54%. ¿Vale? Estos tipos ya estarían dentro del margen de los más elevados de la Unión Europea. Si hacemos una referencia en particular a la Comunidad Autónoma de Cataluña, podemos ver, y teniendo en cuenta que el PIB de Cataluña respecto al territorio común es un 20,66%, que la recaudación en 2019 por impuesto de patrimonio fue un 40,93% de la total del Estado, en sucesiones un 22%, en ITP y AJD, en cuanto a TPO, un 22,13% y en cuanto a actos jurídicos documentales, un 23,34%. Todo esto está recogido en los cuadros a los que me hice referencia anteriormente. ¿De acuerdo? Y si os parece, ahora pasamos al bloque de novedades que, si no me equivoco, va a afrontar Rubén. Adelante. Raquel, perdón. Vamos a ver las principales novedades que van a entrar en vigor con efectos 2022 en las diferentes comunidades autónomas y en los diferentes impuestos. Han habido muchas novedades, por tanto vamos a comentar solamente las principales.
Con respecto al IRPF, y como veis en la diapositiva, comentamos las novedades relativas a la tarifa del impuesto. Con efectos 2022, 7 comunidades autónomas han modificado su tarifa. En el caso del País Vasco y Navarra, lo que han hecho es deflactar la tarifa para evitar que, como consecuencia de la inflación, si suben los sueldos, pues los contribuyentes no se vean perjudicados saltando a un tramo superior, teniendo que soportar pues una carga fiscal superior a la que soportaban en años anteriores. En concreto, el País Vasco deflacta al 1,5% y Navarra al 2%. El resto de comunidades autónomas han bajado los impuestos, han bajado los tipos de las tarifas del IRPF y Cataluña también los ha bajado, pero con un matiz. Lo que hace Cataluña es incrementar la progresividad de la tarifa. De hecho, introduce 2 nuevos tramos para las rentas bajas, pero también toca uno de los tipos para rentas superiores a 33.000 euros, incrementa un poquito ese marginal. De tal manera que para las rentas bajas vamos a ver que bajan los impuestos en comparación con el año anterior, pero para las rentas medias y altas pues van a pagar un poquito más. Después, en la parte de los ejemplos prácticos que nos comentará Rubén, veremos una comparativa para todos los niveles de renta, veremos lo que se va a pagar en 2022 y lo podremos comparar con lo que se pagaba en Cataluña en 2021. Si vemos la diapositiva siguiente, y con respecto al impuesto sobre el patrimonio, en Andalucía se reducen los tipos de la tarifa y se mejoran los mínimos exentos por discapacidad. Galicia introduce una bonificación del 25%. Como sabéis, hasta ahora solamente la Comunidad de Madrid bonificaba el impuesto sobre el patrimonio al 100%. Bueno, pues ahora, a partir de 2022, Galicia introduce también una bonificación, pero del 25%. Con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, Andalucía mejora la tarifa y mejora los mínimos exentos por discapacidad. Castilla y León introduce una bonificación del 99% para grupos 1 y 2, es decir, para herencias y donaciones entre familiares directos, si bien esta bonificación entró en vigor con efectos el 9 de mayo de 2021. Nosotros lo hemos puesto aquí como novedad porque no la incluíamos en el estudio que presentamos el año pasado, pero ya se ha empezado a aplicar el año pasado. Y con respecto a Murcia, pues hace algo curioso y es que introduce una deducción del 99% para el grupo 3, que son los hermanos, los tíos, pero solamente para donaciones, no para sucesiones. Con respecto al ITP y a JB, las principales novedades las encontramos en los tipos. En el caso de Andalucía han sustituido una tablita que tenían progresiva por un tipo del 7% que se aplica con carácter general y también reducen el tipo de AJD, tenían el 1,5% y lo han rebajado al 1,2%. Con respecto a Baleares también tienen una tablita y han incrementado el marginal máximo que pasa del 11 al 11,5% y en el caso de Galicia pues baja el tipo de TPO que pasa del 10 al 9%. Con respecto al resumen o el panorama general, ya sabéis que es muy complicado hacer comparaciones entre comunidades autónomas en el sentido de determinar esta comunidad es la mejor o esta es la peor. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas tienen competencias normativas para regular diferentes aspectos de los tributos. Entonces hay múltiples aspectos a tener en cuenta. Algunas tendrán mejor unas cosas y otras tendrán mejor otros aspectos del impuesto. Las comunidades autónomas pueden regular pues, la tarifa autonómica, pueden incrementar mínimos personales y familiares con el límite del 10% y pueden introducir diferentes deducciones en función pues, de las circunstancias personales y familiares, pues si hay familias numerosas, discapacidad, y favorecer determinados aspectos que consideren convenientes. Aquí vemos la tarifa que se aplica a nivel estatal. Vemos en la diapositiva siguiente, si comparásemos los tipos, aquí vemos este cuadro donde aglutinamos los tipos mínimos y máximos que regula cada comunidad autónoma y donde se sitúa pues, el tipo mínimo agregado y el marginal máximo. Si tenemos en cuenta el tipo mínimo, pues quien lo tiene más alto, la comunidad autónoma que ha regulado un tipo mínimo más elevado es Cataluña con un 10,5%, con un agregado del 20%.
Si comparamos los marginales máximos, podríamos decir que Cataluña está un poquito por encima de la media. No es la comunidad autónoma que más elevado tiene el marginal máximo. Esta comunidad es la Comunidad Valenciana, que regula un 29,5%, teniendo el agregado al 54%. En el caso de Cataluña, pues tipifica un 25,5% de marginal máximo, mismo tipo que regula el Principado de Asturias y Cantabria, y esto nos da un agregado del 50%. Con respecto a las deducciones, pues hay un abanico muy amplio. Todas las comunidades autónomas hacen un uso intensivo de su capacidad normativa e introducen muchísimas deducciones para todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, también muchas se están centrando en luchar contra el problema de la España vaciada, intentar introducir deducciones en el IRPF para atraer contribuyentes a estos núcleos rurales. Con respecto al resumen del panorama en el impuesto sobre el patrimonio, las comunidades autónomas pueden modificar el mínimo exento, la tarifa, introducir deducciones y bonificaciones. Aquí vemos la tarifa que se aplica por defecto, la tarifa estatal, en defecto si la comunidad no ha regulado una tarifa propia. ¿Cómo está o cómo se sitúa Cataluña? Pues Cataluña ha regulado un mínimo exento de 500.000 euros, que es inferior al que se aplica por defecto, que regula la normativa estatal, que es de 700.000. ¿Esto qué significa? Pues que se empieza a tributar antes. Cuanto menor es el mínimo exento, pues antes van a tener que tributar los contribuyentes. También regula una tarifa propia, cuyos tipos son sensiblemente superiores a los que se regulan en la tarifa estatal, excepto por el marginal máximo, que en la tarifa estatal es un 3,5%, y en la tarifa de Cataluña un 2,75%, es inferior. En la diapositiva siguiente vemos el resumen del panorama en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, donde también las comunidades autónomas pueden modificar tarifa, los coeficientes de patrimonio preexistente e introducir reducciones propias o mejoras de las estatales. Aquí vemos la tarifa que se aplica por defecto, la tarifa estatal, si no han regulado tarifa las comunidades autónomas. Y en la diapositiva siguiente vemos un poco un resumen o panorama global. Podríamos decir que aquí hay dos grupos de comunidades autónomas. Un primer grupo donde se paga una cantidad simbólica, independientemente de la cantidad que heredas o de la cantidad que te donan. Hablo, por supuesto, entre familiares directos, grupos 1 y 2, padres, hijos, etcétera, cónyuge. Pues se paga una cantidad simbólica. Y un segundo grupo de comunidades autónomas donde depende de la cantidad que tú estés heredando. Si heredas una cantidad muy elevada, pues vas a tener que pagar más. En este segundo grupo se ubicaría Cataluña. Después veremos en los ejemplos prácticos en qué posición se sitúa con respecto al resto de comunidades autónomas. Para el grupo 3, que son tíos, sobrinos, hermanos, en la mayoría de comunidades autónomas hay que pagar, no tienen ningún tipo de beneficio. Poco a poco, alguna comunidad autónoma está introduciendo alguna medida, como es el caso de Canarias o de la Comunidad de Madrid, donde entre hermanos pues, se bonifica el 15% y al 10% entre tíos y sobrinos. Con respecto a las donaciones, pues lo que hemos comentado. Con respecto al ITP y a JD, si vemos en la diapositiva siguiente los tipos que aplica cada comunidad autónoma, en la diapositiva siguiente, aquí. Bueno, en Cataluña se aplicarían dos tipos en función de la cuantía, como tipo general de TPO, 10 u 11%. El tipo que se aplica por defecto en la normativa estatal es el 7%. Y bueno, pues vemos diferentes comunidades autónomas que lo tienen más bajo que Cataluña. Con respecto a JB, aplica un 1,5%, que es un tipo pues, que aplica en muchas otras comunidades autónomas, como veis en la diapositiva, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, etc. Muchas tienen este mismo tipo. Aquí vemos el resumen de medidas por impuestos, a modo de cuadro resumen, lo que hemos ido comentando ahora. Y aquí vemos un cuadro que resume el total de medidas fiscales aprobadas por las comunidades autónomas. Y esto es un poco para que podáis ver
el uso tan intensivo que realizan las comunidades autónomas de su capacidad normativa introduciendo diferentes medidas que en muchos casos tampoco tienen un gran impacto porque exigen muchos requisitos para su cumplimiento, pues deducciones en el IRPF, pues no sé, por material escolar, por ejemplo, exigen muchísimos requisitos, solo la pueden aplicar contribuyentes con rentas muy bajas y al final no es tanto el impacto. Pero, como veis en el caso de Cataluña, pues hemos contabilizado un total de 70 medidas en todos los impuestos. Y ahora seguiría Rubén con los beneficios fiscales. Muy bien, pues gracias, Raquel. Bueno, pues enlaza un poco con lo que tú acabas de comentar, ¿no? No el hecho de que una comunidad autónoma tenga muchas medidas fiscales va a implicar que tenga un coste real para esa comunidad autónoma. A veces son más nominativas que efectivas y esto lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de Cataluña, cuál es el coste realmente que supone el articular todas estas medidas fiscales. Para ello lo que hacemos es coger los ingresos presupuestados de Cataluña para el año 2022 y coger también los beneficios fiscales autonómicos. Sumamos y así podemos ver el ratio, el coeficiente, que nos va a decir, bueno, si cuesta mucho, si deja de recaudar mucho una comunidad autónoma por las medidas fiscales que ha adoptado. Bien, si nos vamos al IRPF, pues en este caso vemos que las medidas que aprueba Cataluña para el IRPF apenas superan un 0,58%. Es decir, que son más casi nominativas que efectivas. Ahora veremos un poco en qué consiste. En el impuesto sobre el patrimonio, 0,05, es decir, no tiene coste alguno para la Generalitat de Cataluña prácticamente las bonificaciones que establecen ese impuesto, porque además, como ha dicho Raquel, incluso el mínimo exento pues es un poco inferior al estatal. Respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, la tendencia de las comunidades autónomas y de Cataluña también, bueno, pues es que las medidas fiscales sí que tienen coste fiscal para la comunidad. Un 64% prácticamente es el coste de articular estas medidas. Veremos cuáles son las principales. Y en transmisiones y actos jurídicos documentados, pues toda la reducción de tipos, bonificaciones, le supone a Cataluña un 7,53, digamos, de menor recaudación. Si vemos el IRPF y vemos en los números la parte estatal, nunca la autonómica, vemos que el incentivo fiscal que más aplican y que más cuesta, por tanto, a la Comunidad de Cataluña, pues es la deducción por alquiler de vivienda habitual, que supone un 28%, igual que la deducción por presentar declaración de más de un pagador, que supone un 28%. Luego un 20% sería la deducción por adquisición de vivienda, la parte en este caso autonómica. Y luego, bueno, la adecuación de viviendas a discapacitados, pues ya es un 20%. Y algunas medidas que establece Cataluña, pues apenas tiene impacto para la comunidad, porque en este caso, por ejemplo, las donaciones al medio ambiente, pues es un 0,3%, ¿no? Eso quiere decir o que tiene muchos requisitos, como ha dicho Raquel, o que los contribuyentes pues optan por no invertir en medio ambiente y por tanto no tienen este beneficio fiscal. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, hay dos bonificaciones en Cataluña por patrimonio protegido y por parte forestal, que supone un 0,3, es decir, pues nada, en este caso prácticamente son 300.000 euros. No tiene coste para la Comunidad de Cataluña esa bonificación porque la gente, como vemos aquí, pues no se aplica. Respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya he dicho que aquí sí que tiene un gran coste, que es el coste mayor para todas las comunidades autónomas, y el principal beneficio fiscal, lo que más cuesta y por tanto lo que más aplican los contribuyentes, es la bonificación por parentesco del grupo 1 y 2, que supone un 45% de los beneficios fiscales. Seguido muy de cerca por la reducción por parentesco, ¿vale? Que también establece Cataluña del grupo 1 y 2, en un 34%. Reducción para personas mayores supone un 7%. Bueno, y quizás la que apenas tiene impacto fiscal, pues es la reducción por bienes del patrimonio natural forestal, ¿vale? En este caso son 300.000 euros lo que le cuesta a la Generalitat, porque la gente, por lo que sea, no lo aplica en este impuesto. Y finalmente, en el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, por adquirir vivienda usada, transmisiones o nueva, actos jurídicos documentados, el beneficio fiscal más importante en Cataluña es el tipo reducido del 5% para la compra de vivienda por jóvenes, ¿vale? En este caso es un 60%, es el que más cuesta
Comunidad de Cataluña. Y luego la bonificación de viviendas a empresas inmobiliarias, que parece ser un incentivo que se emplea bastante, puesto que supone un 24% de esos beneficios fiscales. Bueno, pues esto es un poco la fotografía de lo que hemos dicho, si tantas medidas conlleva a una reducción de ingresos por parte de una comunidad o, en algunos casos, pues incluso por más medidas que se tengan, no significa que tenga impacto en la minoración de la recaudación de los impuestos. María José, es tu turno con los tributos propios de Cataluña. Muy bien, muchas gracias Rubén, y gracias al Colegio de Economistas de Cataluña por poder estar aquí para poder comentar las cuestiones relativas a los impuestos propios de las comunidades autónomas. Como todos sabemos, y las competencias que tienen las comunidades autónomas para el establecimiento de impuestos propios vienen recogidos en la Constitución, y por lo tanto estas tienen potestades normativas para establecer impuestos, si bien tienen algunos límites. En concreto, no se pueden establecer sobre hechos que ya graven las corporaciones locales o que ya grave el Estado, y tampoco se pueden establecer sobre negocios, actos o hechos producidos en otra comunidad autónoma. Ese es el marco general para el establecimiento de impuestos propios por parte de las comunidades autónomas. Si bien en algunos casos lo que ha ocurrido es que las comunidades autónomas han establecido impuestos propios con posterioridad, los ha establecido el Estado, y a cambio ha compensado a las comunidades autónomas por esa recaudación que dejaban de percibir. Bien, los impuestos propios que tenemos aprobados por parte de las comunidades autónomas son muy variados, están relacionados con diferentes cuestiones como pueden ser pues, no sé, los establecimientos comerciales o los de naturaleza ambiental, o los impuestos sobre el premio del vino, que son los más antiguos que tenemos. En el caso de la Comunidad de Cataluña tenemos establecidos 15 impuestos y de ellos pues la mayoría son de carácter medioambiental y con diferencias en cuanto a la recaudación obtenida bastante importantes entre unas y otras autonomías. Para el resto de comunidades autónomas, pues tenemos también, tiene ahí la relación, y la hemos incluido básicamente para que puedan disponer de ellos y puedan ver cuántos son y cuáles son los impuestos que han creado las comunidades autónomas relacionados principalmente, como decíamos, con el tema ambiental. Cuando nosotros vemos las cifras de recaudación, en concreto aquí analizamos los impuestos propios y los ingresos tributarios, el crecimiento que han tenido, y tanto en el ámbito, cuando consideramos todas las comunidades autónomas de régimen común, la recaudación por impuestos propios ha decrecido un 16,3%, es decir, ha disminuido un 16,3%, y lo mismo ha ocurrido en Cataluña, que se ha reducido en un 13,5%. Mientras que los ingresos tributarios, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de la Comunidad Catalana, han crecido 2,7% y 3,7% respectivamente. Lo cual da idea, bueno, pues de la evolución que están teniendo la recaudación por impuestos propios. Cuando hablamos de la relación que hay entre los impuestos propios y los ingresos tributarios, podemos ver cómo en el 28,8% en 2020, que es el último año para el cual podemos disponer de recaudación, el 28,8% de lo recaudado por impuestos propios se obtuvo en la Comunidad catalana, mientras que en el caso de los ingresos tributarios fue el 21,8%. También es interesante tener en cuenta cuál es la relación entre lo que se recauda por impuestos propios y por ingresos tributarios, y podemos ver cómo en el año 2020 las comunidades autónomas obtenían por impuestos propios solamente el 1,7% de lo que recaudaban por ingresos tributarios, mientras que en Cataluña es 2,3%, también un poquito más elevado, pero en definitiva yo creo que queda clara la poca importancia recaudatoria que tienen los impuestos propios, teniendo en cuenta las complicaciones que derivan al sistema fiscal en general y el conocimiento para todos nosotros. Cuando nosotros vemos la recaudación, cómo ha ido evolucionando, como podemos comprobar,
principalmente en Cataluña, al igual que en la mayoría de comunidades autónomas, se recauda, la mayoría de la recaudación procede del canon del agua. En concreto, en 2020 es un 78,2% de la recaudación. Y el resto de tributos tienen una participación muy escasa comparada con la del canon del agua. Insisto, esto ocurre en Cataluña y en el resto de autonomías. Bien, si nosotros lo vemos desde una perspectiva gráfica, claramente la evolución en los últimos años, vemos como básicamente es el canon del agua el que ha ido aportando en los últimos 3 años la mayor parte de la recaudación por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña y teniendo en cuenta el resto de impuestos. Como hemos dicho que la mayor parte de la recaudación se obtiene por parte de los impuestos ambientales, acabamos de ver en Cataluña el 78%, en el resto de comunidades autónomas ocurre algo parecido. Tenemos, si clasificamos los impuestos ambientales según distinguiendo entre los impuestos sobre el agua, sobre los residuos, sobre las emisiones y sobre los recursos, podemos comprobar cómo en Cataluña la mayoría de recaudación procede de impuestos sobre el agua, a mucha diferencia con los impuestos sobre residuos, sobre emisiones y sobre recursos, en una estructura muy similar al resto de comunidades autónomas. Hay algunas autonomías, como puede ser en el caso de Castilla-La Mancha o de Madrid, que no aparece la tributación sobre el agua o los impuestos sobre el agua como la principal forma de obtención de recaudación, principalmente por el hecho de que el canon del agua se puede regular de diferentes modos y en algunos casos se ha regulado como impuesto y en otros como tasa. Dada su naturaleza jurídica, en estos casos, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid y en otras autonomías, no se ha regulado como impuesto y por eso no están contemplados dentro de este reparto que estamos viendo ahora mismo. Si atendemos a los beneficios fiscales, lógicamente solamente pueden ser autonómicos, no habrá estatales en tanto que se trata de impuestos propios de las comunidades autónomas. Aquí tenemos el presupuesto de beneficios fiscales que ha elaborado Cataluña para el año 2022, en el cual tenemos... hace referencia al impuesto sobre las viviendas vacías, al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y a los impuestos, al mix de impuestos ambientales que recoge el impuesto sobre emisión de gases y partículas a la atmósfera, el impuesto sobre emisión de dióxido de nitrógeno producido por la aviación comercial, el de emisiones de dióxido de carbono de vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Estos son los que se incluyen dentro de ese apartado de impuestos ambientales. Bien, pues como podemos ver, la recaudación o los ingresos presupuestarios que se esperan obtener del impuesto sobre viviendas vacías es de 14 millones, del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos de 74 y de los impuestos ambientales 117 millones. De ellos, como podemos comprobar, la recaudación potencial, que sería la recaudación con beneficios, es decir, una vez que consideramos los beneficios fiscales, sube, pero no demasiado. Quizás los beneficios fiscales más importantes se aprueban en el impuesto sobre las viviendas vacías. Tiene el coste de articular estas medidas, sería un 35,2% en el caso del impuesto sobre las viviendas vacías, solamente un 0,3% para los impuestos ambientales y un 7,3% en el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. Si vemos un mayor desglose de estas cantidades, principalmente en el impuesto sobre las viviendas vacías, se produce la bonificación por viviendas destinadas a programas de larga duración y en el impuesto sobre establecimientos turísticos, los principales beneficios están en la exención para personas menores de edad o mayores. Y en el caso de impuestos ambientales están relacionados con diferentes bonificaciones que son de menor cuantía. Pasamos a los ejemplos que desarrolla Rubén. Muy bien, gracias María José. Bueno, ejemplos, lo que vamos a ver un poco, lo que hemos dicho, pues con números, que es como muchas veces mejor se ven las cosas. Para ver la comparativa entre las comunidades autónomas, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas,
partimos siempre pues, de un soltero y menores de 65 años. Y hacemos las simulaciones con diferentes niveles de renta. En azul, Cataluña, en rojo, la comunidad autónoma donde más se paga en función del nivel de renta, y en verde, aquellas comunidades autónomas donde menos se paga en función de las rentas. Bien, Cataluña, por el tramo alto, como vemos, Valencia es la que más paga y, por tanto, será la comunidad autónoma donde más pagarían los contribuyentes que residen allí. Y en la que menos, por la línea general, es Madrid, porque es la que tiene la tarifa más baja, tanto el tramo más alto como el tramo inferior. Ahí lo pueden ver y comparar los números con cada comunidad autónoma, que supondría, en términos cuantitativos, residir en una comunidad autónoma o residir en otra comunidad autónoma. En los gráficos, bueno, pues vemos Cataluña, que al principio para rentas medias, lo explicó Raquel, sí que es cierto que la tarifa es un poco más progresiva, y a medida que va avanzando el nivel de renta, pues Cataluña se sitúa a la mitad de las comunidades autónomas, porque hay muchas otras comunidades autónomas que tienen el tipo marginal más alto que la comunidad de Cataluña. La cooperativa, como Cataluña, modificó tarifa en el año 2022 con respecto al 21. Aquí el ejemplo es qué pagaría un contribuyente el año pasado en Cataluña y cuánto pagaría este año. Bien, como vemos, las rentas medias van a pagar menos, se les ha bajado en ese caso el impuesto, y a partir ya de rentas de 40 y tantos mil euros, bueno, pues la tarifa es más progresiva de la que existía y estas rentas van a pagar un poco más. Es decir, un contribuyente que gane 70.000 euros brutos del trabajo le va a suponer pagar este año 54 euros más. Sin embargo, un contribuyente que tenga una renta de 20.000 euros va a pagar este año, respecto al año pasado, 103 euros menos, ¿vale? Y ahí tiene un poco el gráfico donde se ve esas diferencias por el cambio de tarifa que ha hecho la Generalitat de Cataluña. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, tenemos tres patrimonios. Uno bajo de 800.000 euros, uno medio de 4 millones y uno muy alto de 15 millones de euros. Madrid, pues donde menos se paga, pero porque es la única comunidad autónoma que lo tiene bonificado al 100%. El resto de comunidades autónomas, pues ya sí que hay que pagar. Este año Galicia la ha bonificado al 25% y, por tanto, bueno, pues sale también bastante bien. ¿En qué se paga más? Bueno, pues en Aragón, en Extremadura, porque son las comunidades autónomas que tienen los mínimos más bajos que el estatal y además la tarifa es más progresiva que la estatal. Por tanto, en rojo es la comunidad autónoma donde más se pagaría, que es Extremadura y Aragón, y en azul, en este caso, lo que se pagaría la comunidad autónoma de Cataluña. Y en verde, Madrid, porque ya les he dicho que es la única que lo tiene bonificado al 100%. En los gráficos se ve como Cataluña, bueno, pues a medida que el patrimonio es mayor, pues se paga menos que en otras comunidades autónomas, ¿vale? Respecto al impuesto sobre sucesiones, que se paga donde reside el causante, el que ha fallecido, si vemos una sucesión de 800.000 euros, ¿vale? Una herencia, en rojo vemos Asturias, que es la que más se pagaría, en nuestro ejemplo, 103.000 euros, ¿vale? Mientras que hay comunidades autónomas como Andalucía, Cantabria o Galicia que no pagarían nada. Son las que están abajo en verde, porque este ejemplo sí que está de mayor a menor. Cataluña, bueno, pues quedaría en la cuarta comunidad autónoma en que más se pagaría, pero muy distante, por ejemplo, en Asturias, que como he dicho, se paga 103.000, Cataluña 44.000. Así que aunque Cataluña sea la cuarta por arriba, la diferencia entre la primera y la cuarta es bastante dinero. Y ahí tenemos el gráfico donde Cataluña está en la cuarta posición. Insisto, en el ejemplo nuestro, si fuese otro ejemplo distinto con otros números, pues la cosa variaría. Respecto a donaciones, aquí se paga donde reside el donatario, el que recibe el bien o el dinero. Aquí es curioso porque imagínense en este supuesto que es un padre que dona 800.000 euros a un hijo, imagínense que tiene dos hijos, uno que reside en Extremadura y otro que reside en Cantabria. Pues el hijo que reside en Extremadura pagaría 200.000 euros, mientras que el hijo que reside en Cantabria no pagaría nada. Aquí los hermanos se volverían locos, dirían, ¿por qué tú tienes que pagar 200.000 euros y yo no tengo que pagar nada por la misma donación que hace el padre de 800.000 euros a cada hermano? Bien, Cataluña no está mal, está en la media, ahí vemos que pagarían 56.000 euros, muy por debajo de los 200.000 euros que se pagaría, por ejemplo, en Extremadura. Y en el ejemplo vemos como Cataluña pues está en la media. Ni se paga mucho, ni no se paga como en otras comunidades autónomas que han optado, bueno, pues por bonificar al 99% o al 100% el impuesto de padres a hijos. Y finalmente el impuesto de transmisiones que se paga pues, cuando compro una vivienda de segunda mano. Los tipos impositivos más bajos pues están en Madrid y en Navarra, como pone ahí en verde,
y los más altos, pues hay muchas comunidades autónomas que tienen en el 10, en el 11%, y son las que están en este caso en rojo. Cataluña aquí pues, es de las que lo tiene más alto desde hace tiempo. Y lo vemos en el gráfico, ¿no? Cataluña siempre se sitúa pues, en la zona donde pagar por la compra de un piso usado pues, sería más caro. Respecto a actos jurídicos documentados, impuestos que se pagan, en nuestro ejemplo, por comprar vivienda nueva, y aparte de pagar el IVA, pues pagas actos jurídicos documentados. Bien, pues en este caso vemos que la región de Murcia es donde más se pagaría por la compra de este piso, y luego en el País Vasco, pues donde menos se pagaría, ¿vale? Que están en verde. Cataluña, bueno, pues está en las comunidades autónomas donde más se paga, pero la región de Murcia es la que más va a pagar. De hecho, pues ahí tenemos como Cataluña, pues está ahí, junto con muchas comunidades autónomas que son las que han optado por elevar estos tipos, ¿vale? Bien, si vemos ya, para finalizar, los ejemplos con las comunidades autónomas colindantes a Cataluña, Aragón, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, vemos que en el IRPF, bueno, pues Cataluña no está mal, es decir, Valencia, ya lo hemos dicho, para rentas medias altas es donde se va a pagar mucho más, ¿vale? Y vemos que incluso en Aragón también se paga más que en Cataluña, ¿vale? Tanto ahí, en colindantes, Cataluña pues casi es la mejor. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, claro, pues como Aragón y Valencia tienen mínimos también más bajos que el Estado, igual que Cataluña, pues se produce que, salvo Islas Baleares, pues Cataluña es la segunda mejor, ¿vale? Por encima estaría Aragón y la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, bueno, pues tampoco está mal, insisto, es con las colindantes. En sucesiones con las colindantes, pues si vemos la última columna, vemos que Baleares es donde lo tiene mejor, más bonificaciones, y luego ya es Cataluña. He dicho que en sucesiones de donaciones Cataluña pues está en medio. Ni se paga mucho, pero tampoco se paga nada. Respecto a donaciones, exactamente lo mismo. Se pagaría igual que en Islas Baleares, aquí está mejor, y se pagaría mucho más en Aragón y la Comunidad Valenciana que en Cataluña. Por tanto, insisto, Cataluña tiene una buena posición respecto a las comunidades colindantes. En transmisiones y en actos jurídicos documentados, pues si se fijan en el cuadro, más o menos están ahí. En transmisiones sí es cierto que Aragón y Baleares lo tienen un poquito más bajo el tipo de gravamen en general, pero en actos jurídicos documentados lo tienen todas al 1,5. Por tanto, aquí no hay ninguna diferencia entre las colindantes. En todas las comunidades autónomas, Aragón, Baleares o Comunidad Valenciana y Cataluña se pagaría lo mismo por la compra de un piso, por ejemplo, de nuevo. Y Agustín, pues te toca el turno de las conclusiones. Perfecto. Pues para tratar de dar un resumen, un punto final a esta exposición, creo que podemos empezar diciendo que los ingresos tributarios ligados a la financiación de las comunidades autónomas en general han evolucionado positivamente después de la crisis. ¿De acuerdo? Esto ha sido así especialmente en los tributos cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA, y en el caso de los tributos cedidos en su totalidad como patrimonio y sucesiones, bueno, pues se comporta de manera distinta por su regulación o bien por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en cuanto a ITP y AJP. En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, la evolución hasta ahora también ha sido realmente positiva, subiendo la recaudación en casi todas las figuras impositivas, con excepción del impuesto sobre sociedades, aunque hay que recordar que el 2007, a que ya nos referimos antes, es un año totalmente atípico. En cuanto a la recaudación esperada de 2021, año en el que todavía pues, ha habido bastantes problemas derivados de la crisis sanitaria del COVID-19, pues sorprende si lo comparamos con 2019 y con 2020, ya que hay unos incrementos del 5% y del 15% respectivamente. Todo ello teniendo en cuenta la variación del PIB, como mencioné anteriormente, que se redujo un 10,8 en 2020 y se aumentó un 5,2 en 2021. Hay que resaltar el crecimiento de la recaudación en impuestos sobre sociedades, que es de un 68% respecto a 2020, cifra muy significativa, como dije antes, vinculada a las empresas del IBEX 35. En cuanto a los impuestos propios, decir que representan solamente el 1,7% de la recaudación tributaria durante 2020, con lo cual se llega a la conclusión de que significan muy poco en la parte que corresponde a financiar las comunidades autónomas. De 2014 a 2020 han ido perdiendo relativamente importancia recaudatoria y decir que en Cataluña significan un 2,3%. En cuanto al IRPF,
las comunidades autónomas pues, han utilizado bastante su capacidad normativa, pero en general, y como apuntó Rubén en su exposición, pues con poco coste recaudatorio, ya que suelen ser medidas que se establecen para contribuyentes con circunstancias muy concretas y habitualmente en los tramos bajos de renta. En cuanto a las tarifas de IRPF de las comunidades que se apartan de la tarifa estatal, ¿no? Que tiene un 9,5 de mínimo y un 24,5 de máximo. Así, de las 15 comunidades autónomas de régimen común, 6 tienen el tipo mínimo por debajo, tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, un 9,5, 4 lo han fijado por debajo y para las 5 restantes es superior. En lo que hace referencia al marginal máximo, en 6 comunidades es inferior al estatal y en 9 superior. En este caso, Cataluña tiene un tipo mínimo más elevado, del 10,5, y su marginal máximo es del 25,5%. En cuanto a impuesto de patrimonio, la capacidad normativa quizás se haya utilizado menos. Lo más relevante en este momento es la bonificación del 100% de Madrid y del 25% en Galicia. La existencia de mínimos exentos más bajos que el 700.000 regulado en estatal en Aragón, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana. En Cataluña, como dijo también Rubén antes, perdón, como dijo Raquel, se establece en 500.000, con lo cual se empieza a tributar antes. Y en cuanto a las tarifas, 9 comunidades de régimen común han establecido tarifas propias que se apartan de la estatal. En el caso de Cataluña, con unos tipos entre el 0,21 y el 2,75%, y convendría plantearse realmente si el impuesto sobre patrimonio se debería de mantener como un impuesto a pagar o, en su caso, que es un poco nuestra propuesta y nuestra idea desde el REAF, convertirlo meramente en un impuesto censal y de control. En cuanto a impuestos de sucesiones, aparte de que en determinadas comunidades prácticamente no se tributa cuando estamos hablando de familiares cercanos como herederos, en el resto es cierto que prácticamente no se paga cuando no se tiene una base superior a cierta cantidad, que en el conjunto de comunidades el mínimo se establece en torno a los 300.000 euros. Sí que es cierto que cuando se trata de familiares más alejados que el de ascendiente, descendiente o cónyuge, pues el impuesto a pagar sí que es bastante elevado, si bien hay que recordar que solo se alivia su tributación cuando se dan bienes muy concretos y en parte, pero con carácter general, del grupo 3 en Canarias y en Madrid. Esta es una de las novedades. Cataluña, hay que recordar que tiene una tarifa menor que la estatal, entre el 7 y el 32%, y un sistema de bonificaciones decrecientes e inversamente proporcionales a la base. En cuanto a donaciones, prácticamente no tributan los familiares cercanos en el País Vasco o en las comunidades de régimen común, en 5 de ellas, y en el resto la tributación es muy diferente. Para el resto también estamos hablando de tributación bastante elevada, con la excepción de donatarios del grupo 3, en los que se le reduce un poco en Canarias, Madrid y la región de Murcia. La tarifa de Cataluña es una tarifa tendente a la baja con unos tipos entre el 5 y el 9%. En resumen, en el impuesto de sucesiones la tributación es muy diferente dependiendo del domicilio, del causante o en función del domicilio y del parentesco y de los bienes heredados. ¿Vale? En cuanto a impuestos de emisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se han regulado tipos reducidos para hechos muy concretos como la adquisición de vivienda habitual o por personas jóvenes con discapacidad o por familias numerosas. Sin embargo, los tipos en TPO son elevados. En 2 comunidades de régimen común, los territorios del País Vasco tienen el 7%, mientras que Navarra, Madrid establece el 6% y el resto de comunidades superiores. En el caso de Cataluña tenemos una tarifa con tramos del 5, 7 o del 9%. En la modalidad de AJD, los territorios forales Madrid y Canarias aplican un tipo inferior al 1, que es el que tiene La Rioja, y el resto de comunidades aplican tipos superiores. El tipo general en Cataluña es del 1,5%. En definitiva, que en cuanto a TPO, las comunidades autónomas han utilizado su capacidad normativa en general
para incrementar los tipos impositivos. Como idea, deberíamos de repensar el gravamen de datos físicos documentados en vivienda nueva, ya que incrementa lo pagado por IVA y al final constituye pues, un pequeño peaje que limita el dinamismo de las operaciones inmobiliarias. La recaudación por impuestos propios difiere mucho de unas comunidades a otras. En Cataluña recauda en 2020 el 21,8% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas de nivel común y en el caso de impuestos propios en concreto el 28,8%. Los impuestos medioambientales que recaen sobre emisiones, agua, recursos y residuos aportan el 73,3% de la recaudación de impuestos propios. En Cataluña un 89%, siendo casi el 50% de los impuestos propios en Cataluña un 78% los que gravan la contaminación o la utilización del agua. Entendemos que el establecimiento de impuestos propios al final origina bastante litigiosidad porque provocan situaciones de competencias estatales, locales o de impuestos armonizados en la UE, lo cual provoca ciertos conflictos. Entendemos que se debería de tratar de unificar los gravámenes y los hechos imponibles, dado que se están gravando situaciones casi idénticas con tipos y con gravámenes diferentes en comunidades autónomas diferentes o casi colindantes. Quizá aquí una idea podría ser el que se estableciese una normativa estatal, si bien la recaudación se cediese posteriormente a las comunidades autónomas. Y luego, como una sugerencia o recomendación, quizá se debería plantear que las comunidades autónomas deberían hacer un esfuerzo en la unificación de las plataformas para la gestión de los tributos cedidos, tanto para el ciudadano como para los colaboradores sociales, ya que nos estamos encontrando con situaciones en donde cuando un profesional o un contribuyente tiene que presentar impuestos en distintas comunidades, pues los sistemas, las formas de adhesión y las plataformas que utilizan son completamente diferentes y al final eso lo que hace es consumir recursos y tiempo que al final es importante para todos. Y por nuestra parte, pues nada más, hemos finalizado la exposición y ahora estamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Bueno, pues en primer lugar, daros en nombre de la Comisión del Colegio, muchas gracias por este magnífico trabajo que tenéis aquí en el Consejo de Andreas. Un trabajo, pues, de verdad, muy bien elaborado y que en el caso nuestro nos ha dado pues una visión en conjunto en saber dónde estamos nosotros. Por tanto, al presidente, Agustín Fernández, gracias a las dos personas del Servicio de Estudio y del Servicio de Consulta, Rubén y Raquel Extensivas, y a la directora de la Cátedra de la Universidad de Murcia, pues muchas gracias por su colaboración. Estas gracias, somos muy conscientes del buen trato que nos estáis dispensando a este colegio y cosa que estamos muy agradecidos. Os volveremos a pedir más cosas. Es una petición para Castro Reyes. Dicho esto, pasaría un momento la palabra a Ramón Salvador, que está físicamente en el colegio, para saber si hay alguien que tenga o esté interesado en alguna pequeña aclaración en la exposición técnica de la fiscalidad autonómica. Ramón, ¿estás aquí? Sí, estoy por aquí, exactamente. Mira, tenemos una pregunta de una compañera. Nos pregunta si en el informe hay información sobre los beneficios fiscales de las otras comunidades autónomas, especialmente de Madrid y las forales. Sí, en el informe grande, vamos a decir así, realmente en lo que es el informe, esto es una presentación que hacemos resumida y demás, ahí están recogidas toda la normativa, todos los beneficios, toda la aplicación de normas que tienen cada una de las comunidades autónomas. En ese documento que está a vuestra disposición podéis verlo todo. Perfecto. Bueno, recordar a los compañeros que todo este informe estará disponible en la página web del colegio y también del REA. O sea que es público y lo podéis acceder. Entonces, hay compañeros ya lo están preguntando, exactamente, los medios de prensa también, sí, nos haremos llegar el informe, no hay ningún problema. Y si hay algún compañero más que quiera formular alguna pregunta, pues agradeceremos que nos lo formulara por escrito. Y damos unos segundos para que vayan formulando. ¿Alguna
¿Pregunta? Sí, exactamente. Mira, la compañera Pilar García de Cataluña Radio dijo, si se hace una media entre la presión fiscal de todas las comunidades, ¿en qué lugar queda Cataluña? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, Ramón? Sí, la pregunta dice, si se hace una media entre la presión fiscal de todas las comunidades, ¿en qué lugar queda Cataluña? Bueno, pues no sé si ese dato lo tenemos exactamente, ¿no? Pero, Rubén, ¿ese dato podemos contestarlo? No, justo ese dato de la presión fiscal no lo tenemos, pero bueno, en los ejemplos puedes intuir, ¿no? Y hacer cálculos cómo quedan las comunidades autónomas, hacer un ranking si quieres de cómo quedan, pero ese dato de la presión fiscal no lo tenemos. Presión fiscal, lo cual habría que definir previamente a qué llamamos presión fiscal, que ese es uno de los grandes debates, pues no te lo podemos contestar ahora, disculpe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vemos que no hay preguntas. En cualquier caso, bueno, repetir que estará disponible este informe para todos los compañeros y los medios de prensa, así que enviaremos estas notas. Si damos un poco de tiempo para que formule alguna pregunta y si no llega ya más, pues le pasaré la palabra a José María Toma para que concluya el acto. No se te oye muy bien, Ramón, y me ha parecido entender que no hay más preguntas en la sala. Exactamente, no hay nada más, no. Vale, pues no hay más preguntas en la sala. Lo que procede ahora es reiterar desde la posición de la Comisión de Fiscales del Colegio, una vez más, gracias a todos los ponentes y a Alvea por este magnífico esfuerzo que ha hecho en la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.